Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo. Bendecido lunes para ti. Hoy es 13 de julio. Maris, ¿cómo estás? Muy bien, Sarita. Agradecida con Dios porque nos permite estar nuevamente aquí analizando en este devocional y poderlo compartir contigo nos llena de alegría. Y también nos llena como de esa esperanza de que tú lo vas a compartir con otros. Claro, hay que compartir todos estos devocionales porque no sabemos qué persona puede estar necesitando palabra de Dios, estas lindas lecciones que aprendemos de nuestro matinal. Cada día son más hombres que se suman a los devocionales de Sublime Belleza, Omaris. Bueno, es que estos devocionales aplican no solo para mujeres, aplican para todos. Así que ustedes hombres que nos ven también compartan este mensaje, porque va a ser de ayuda también para los hombres. Así es, justamente con el tema del día de hoy, muy edificante, torres de autosuficiencia, Omaris. A veces nos creemos muy autosuficientes, que solo podemos hacer todo. Sí, a veces nos creemos un poquito superior a los demás. Y yo creo que eso tiene que acabar, y sobre todo después de leer este matinal vamos a seguir aprendiendo de cómo el Señor necesita que todos nosotros seamos un poquito más humildes, un poquito no, muy humildes, Omaris. Muy humildes, Sarita. De verdad que a veces nos falta. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 5, Oma, ¿qué dice? Nos dice la palabra de Dios: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Bueno, vamos a estar hablando por lo visto de esas torres, la torre de Babel, la torre que nos tiene en problemas, que ahora con los idiomas. Sí. Vamos a orar. Señor, gracias por tus bendiciones, gracias porque estás con nosotros. Señor, ayúdanos a ser cada día más humilde, a reconocerte más a ti y sobre todo que nos despojemos de la autosuficiencia y reconozcamos que te necesitamos a ti en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces vamos a empezar la lectura. Dice: después que el arca reposó sobre el Ararat, los descendientes de Noé se quedaron a vivir en los alrededores, donde fueron creciendo en número y en incredulidad. No solo crecían en número, también crecían en incredulidad. Llegados a un punto, los incrédulos se sintieron molestos con el estilo de vida y las creencias de sus familiares que se mantenían fieles a Dios y decidieron dirigirse a la planicie de Sinar. Allí pretendían edificar una torre muy alta. Con esa decisión estaban desobedeciendo el plan divino de esparcirse por toda la tierra. Lo que ellos querían lograr mediante la construcción de la Torre de Babel era fundar una monarquía que abarcara toda la tierra. Su ciudad sería la metrópolis de un imperio universal que los haría famosos. La torre sería un monumento a su poder y sabiduría. Aquellos hombres ya no creían en el pacto de Dios. Muchos incluso negaban su existencia y atribuían el diluvio a causas naturales. Otros creían en Dios, pero se rebelaron contra él, así como Caín. Creían que la torre les daría seguridad en caso de que hubiera otro diluvio. Se estaban preparando. O sea, pero de la manera equivocada. Sí, pero ellas eran conscientes de que el diluvio había existido. Eran conscientes de esto y ahora empiezan a prepararse, pero no para que Dios los proteja, sino para ellos mismos protegerse. Nos sigue diciendo en la matutina: poco a poco la torre de autosuficiencia y afrenta al Todopoderoso fue alcanzando mayor altura, hasta que sobrepasó la que habían alcanzado las aguas del diluvio. Qué orgullosos se sentían aquellos arquitectos e ingenieros que habían excluido a Dios de la ecuación. Cuando parte de la torre quedó completada, muchos se mudaron a vivir allí y en espacios bien decorados hicieron templos paganos. Un día, Dios irrumpió la obra generando un teléfono descompuesto humano. El trabajo se detuvo porque todo se volvió una confusión. Entonces comenzaron a caer rayos del cielo que dieron a la parte superior de la torre, derrumbándola. Aquellos que se entendían porque hablaban el mismo idioma se unieron en grupos y se esparcieron por la tierra. Al final se cumplió el plan de Dios.
Los constructores de la Torre de Babel habían murmurado contra los actos de justicia divinos, pero se sometieron a Satanás, sacrificando a sus propios hijos sobre los altares de sus dioses, tornándose en opresores violentos y brutos. Dios frustró su propósito, transformando el memorial de su osadía en un memorial de vergüenza, derrota y locura. Hoy en día sigue habiendo personas que son edificadores de torres de autosuficiencia. Y no me refiero a los ateos que solo creen en la ciencia en perjuicio de la Biblia, sino también a profesos cristianos que sobreestiman su propia voluntad en perjuicio de la voluntad de Dios. ¿Será que estás construyendo alguna torre de autosuficiencia en tu vida? Destruye ese monumento de egoísmo mientras haya tiempo. Las torres de autosuficiencia no llevan a ninguna parte y se oponen a los deseos de Dios para la felicidad del ser humano. Interesante, Sarita, cómo nosotros somos constructores de torres. Me llama la atención muchas cosas, Omaris, y ahorita lo conversábamos antes de iniciar el programa de cómo estas personas teniendo, no sé, los restos del arca de Noé visibles allí, viendo todo, claro, todo muy visible. Bueno, la historia nos cuenta de que ellos sí sabían que existieron, pero no se lo atribuían a un poder divino, que Dios fue quien lo envió, sino que, bueno, algo natural, que eso podría llegar a ocurrir. Algunas personas sí creían, pero decidieron rebelarse contra Dios y empezó a tener como esa disruptiva, y ellos dijeron, bueno, esto hay que buscarle solución, vamos a hacer nuestra propia torre porque esto nos puede volver a pasar. Pero el Señor al fin cumple su plan, Omaris. Sí, a mí me llama la atención y lo veo veo mucho paralelo entre eso que ocurrió en el momento en el tiempo de la Torre de Babel y lo que pasa con nosotros hoy. Y la matutina nos dice que ellos habían sacado a Dios de la ecuación. Ajá. Y desafortunadamente vivimos en un mundo que ha sacado a Dios de la ecuación. Se ha sacado a Dios de los colegios, se ha sacado a Dios de la sociedad. O sea, ahorita, Sarita, a la gente le cuesta trabajo entender la Biblia, a la gente le cuesta trabajo creer en lo que dice la Biblia. Y vemos que el mundo va cada vez peor, pero es la consecuencia de sacar a Dios de la ecuación, de sacar a Dios de nuestra vida. Y mira que cuando ellos sacan a Dios de la ecuación, porque nos dice que habían excluido a Dios de la ecuación, allí empezó el origen de su orgullo. Allí empezaron ellos a creer que ese diluvio no había sido por parte de Dios. Eso solamente fue algo que... Un desastre natural. Sí, un desastre natural, ¿sí? Entonces dejaron de reconocer quién era Dios y el poder de Dios. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, Sarita, porque a veces estamos en una iglesia, a veces nos llamamos cristianos, pero Dios no está en la ecuación nuestra. Dios no está en nuestros hogares, Dios no está ni siquiera en nuestro corazón. Y cuando dejamos de tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra comunidad, entonces ahí empieza la construcción de la torre del orgullo y de la autosuficiencia. Omar, y sí, es muy difícil todo el tema de la autosuficiencia porque, como tú dices, o bueno, la matutina se refería al sacar de la ecuación a Dios, es yo puedo sola, yo no necesito un poder divino, yo lo puedo hacer, Dios me puede ayudar quizás en cosas más grandes, pero en eso yo lo puedo hacer. Y sabes que cuando nosotros creemos que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos, que todas las capacidades que tenemos es por nosotros, no porque Dios así lo ha permitido, estamos sacando de la ecuación a Dios. Y entonces cada proyecto que vayamos a emprender, pues no necesitamos a Dios porque yo puedo sola, porque yo no necesito de nadie. Y sabes que cada vez nos hemos vuelto más autosuficientes y queremos demostrarle a todo el mundo que nosotros podemos, y pasa mucho con las mujeres, con todo esto de mostrar que podemos hacer lo mismo que los hombres, que todo esto, y en esa misma lucha de intentar hacer más, de querer igualar algunos roles u otras cosas, también nos estamos yendo a eso de que son torres que estamos construyendo. La construimos solas y sola podemos hacer esto que ni siquiera Dios necesitamos. Es que, Sara, cuando nosotros construimos nuestras propias torres,
siempre va a haber un vacío, siempre va a haber confusión. Este pueblo, cuando construyó su torre y dejó de creer en Dios, ¿qué fue lo que obtuvo? Obtuvo confusión. Que todos cogieran para diferentes lados a poblar la tierra de acuerdo a la lengua que hablaran, porque esto pasa cuando nosotros primero sacamos a Dios de la ecuación y segundo construimos nuestras propias torres, ¿sí? Eso nos va a conllevar a tener vacíos, a vivir infelices, a vivir en caos, así como terminó viviendo los habitantes de este lugar donde construyeron la Torre de Babel. Terminaron en un caos. Si tú empiezas a construir tus propias torres sin tener a Dios en la ecuación, tu vida terminará en caos. Omaris, también no todo lo que parece ser progreso es aprobado por Dios, porque podríamos decir, wow, un edificio en esa época, qué tremendos ingenieros civiles, todo lo que tuvieron que haber armado, sin maquinaria, sin artículos especiales, pura mano de obra firme para hacer una torre tan alta que llegó hasta los niveles donde el agua había llegado, superó los niveles que el agua había llegado, y que ahí ellos vivieron en un tiempo, en un momento, fue totalmente habitable, y uno puede decir, tremenda ingeniería de todo lo que esta gente estuvo haciendo, y uno podría decir, y uno se excusa, Dios es el que da la sabiduría, Dios les dio la sabiduría para construir todo esto, pero Dios no estaba aprobando eso, no porque hacer un edificio sea malo. O sea, la torre no era mala. La torre no era mala, y eso era muy bueno. Sí, hay que tener claro eso, Sarita, que el problema no era la torre. Claro. Ahí no estaba el problema, era bueno. Claro. El problema estaba en la autosuficiencia de ellos. Y en las motivaciones que tenían para hacer esa torre, porque la torre estaba para esquivar supuestamente los posibles riesgos naturales de otra inundación, y desafiando así el poder. Bueno, Dios, con esta torre tú no vas a lograr derrumbarnos nuevamente. Aquí estamos nosotros firmes porque nosotros somos más fuertes que tú. Porque nosotros somos mejores que tú y somos más vivos que tú. Y ahora que tú dices eso, Sarita, me pongo a pensar las diferencias, cómo veían ellos la torre. Ellos veían la torre como un monumento de protección, ¿cierto? Pero Dios veía la torre como un monumento de autosuficiencia. Y en el desafío. Y desafío. Y a mí me llama la atención el versículo que nos dice que el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que ellos estaban construyendo. Bajó, o sea, ¿por qué bajó si él la podía observar desde el reino de los cielos? ¿Sí? Pero la Biblia nos está diciendo que Él bajó. Esto es para indicarnos que Dios nos observa de cerca, Sarita. Dios nos está observando siempre de cerca, y Dios se está involucrando en lo que nosotros hacemos. Entonces, a mí me llama la atención eso, que antes de Dios destruir la tierra, esa torre, Dios evaluó cada cosa. Antes de intervenir, de derrumbarla, Dios evaluó. Y así es Dios con nosotros. Antes de llegar a intervenir nuestros egos, nuestras cosas, Dios se acerca a nosotros y nos mira de cerca lo que estamos haciendo, y nos da advertencias de lo que estamos haciendo, nos instruye antes de hacer cualquier movimiento. Y Dios interviene, Omar. Y Dios interviene, y en ese momento Dios intervino, Dios hizo la confusión de las lenguas, y Dios, al intervenir, nos redirecciona. Así es. Y yo creo que hasta cierto punto, al ver esta historia, nos damos cuenta cómo Dios está interesado en nuestra vida, en nuestra salvación, en la visión de mundo, y de qué manera Él interviene en nuestras vidas. Él nos redirecciona, y Él lo que quiere es que tú y yo entendamos y comprendamos que Dios es ese poder absoluto sobre cada uno de nosotros. Y es el que debe dirigirnos, Sarita, y la invitación, lástima que el tiempo es tan corto para discutir analizar estos devocionales, pero la invitación hoy es a que dejemos de construir torres de autosuficiencia. Y escríbelo allí en los comentarios, escribe: Señor, ayúdame a derribar las torres de autosuficiencia que hoy tengo. Yo no sé cuál sea tu torre de autosuficiencia, pero seguramente todos tenemos algunas torres que hemos ido edificando y que hoy nos toca derrumbarla, porque si no las derrumbamos en
nuestra vida lo único que va a haber es caos. Omaris, pensemos en este momento en qué te crees tú bueno. Piensa en qué te crees tú bueno, alguna característica, alguna cualidad, alguna habilidad que tengas. Bueno, ahora que la pensaste, quiero que recuerdes que eso no es porque tú eres buena en eso, es porque Dios ha permitido que tú desarrolles esa habilidad y que tú seas bueno, y Dios es quien te lo ha dado. Y cuando reconocemos eso, sabemos que todo lo que tenemos es gracias a Dios, Omar. Sí, vamos a orar. Gracias, oh Señor, por esta lección que nos das el día de hoy. Gracias porque hemos aprendido que tú siempre nos ves de cerca y que tú quieres redireccionar nuestra vida. Gracias, oh Señor, porque tú estás dispuesto a derrumbar esas torres que nosotros hemos construido y que nos evitan verte de cerca y nos evitan confiar en ti. Ayúdanos, oh Señor, a dejar que tú entres a nuestra vida y que derrumbes cualquier torre de autosuficiencia que haya en nosotros. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén.